Todavía recuerdo el frío de aquella mañana de noviembre, cuando las palabras de mi padre atravesaron el comedor como una bala. «No te quiero ver más en esta casa», me dijo con los ojos clavados en los míos, sin pestañear. Su voz sonaba diferente, como si perteneciera a un extraño que había tomado posesión de su cuerpo. Mi madre, sentada a su lado, mantenía la mirada fija en su taza de café, como si en el fondo oscuro del líquido pudiera encontrar las palabras que no se atrevía a pronunciar. El silencio que siguió fue como un animal vivo que respiraba entre nosotros. Sentí que las paredes del apartamento en Malasaña, ese que había sido mi hogar durante 25 años, se cerraban a mi alrededor. La mesa de roble que mi abuelo había tallado con sus propias manos parecía ahora una frontera infranqueable entre ellos y yo. Todo había comenzado con la noticia de mi despido. 3 meses sin trabajo y sin decírselo a nadie, fingiendo salir cada mañana con mi maletín y volviendo cada noche con historias inventadas sobre clientes y proyectos que no existían. No era solo el orgullo lo que me impedía confesarlo, sino el miedo a confirmar lo que mi padre siempre había sospechado, que yo no estaba a la altura de sus expectativas. Pero las mentiras tienen piernas cortas en un barrio como el nuestro. Fue mi tío Ramón quien me vio en una terraza del Rastro a las 11 de la mañana de un martes, cuando se suponía que debía estar en la oficina. La noticia llegó a casa antes que yo. ¿Por qué?, preguntó mi padre cuando finalmente confesé. No era una pregunta sobre las razones de mi despido, sino sobre mis mentiras, y yo no tenía una respuesta que pudiera entender. Mi hermano Miguel entró entonces al comedor, alertado por las voces. Con solo 17 años, tenía esa mirada aguda que parecía atravesarte. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque su expresión indicaba que ya lo sabía. «Tu hermana nos ha estado mintiendo durante meses», respondió mi padre. «Ha perdido su trabajo y ha estado fingiendo ir a la oficina cada día. Mientras nosotros pagamos las facturas, ella ha estado paseando por Madrid como una turista». Las palabras dolían porque llevaban el veneno de la verdad. Había gastado mis ahorros en aparentar normalidad, en no derrumbarme ante el fracaso, pero eso no justificaba el engaño. «Lo siento», dije, notando cómo las lágrimas comenzaban a formarse. No sabía cómo decíroslo. Cada día pensaba que encontraría algo nuevo, que podría arreglarlo antes de que lo supierais. ¿Y mientras tanto? ¿Mientras tanto qué, Elena? Mi padre se levantó, su silla raspando el suelo de madera. «Hemos confiado en ti. Te hemos dado todo. Y así es como nos lo pagas». Mi madre finalmente levantó la mirada. «Antonio, por favor». Su voz era apenas audible, una súplica que mi padre ignoró por completo. «No quiero excusas. No quiero disculpas. Quiero que te vayas», sentenció. Miguel dio un paso hacia adelante. «Papá, vamos a calmarnos. Tú no te metas», le cortó mi padre. «Esto es entre tu hermana y yo». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La habitación parecía girar a mi alrededor. Las paredes cubiertas de fotografías familiares se convertían en un borrón de color. Rostros sonrientes de un pasado que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra familia. Me levanté despacio, como si mi cuerpo pesara toneladas. «Me iré», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Pero no porque tú me lo ordenes, sino porque necesito encontrarme a mí misma lejos de tus expectativas». La expresión de mi padre cambió, como si no esperara resistencia. Por un momento, vi algo en sus ojos que podría haber sido dolor, o quizás sorpresa, pero el momento pasó, y su rostro volvió a endurecerse. Subí a mi habitación y llené una maleta con lo esencial: ropa, documentos, el medallón que me regaló mi abuela antes de morir. Cada objeto que metía en la maleta era una decisión, un corte limpio con el pasado. Las manos me temblaban, pero no lloré. Las lágrimas vendrían después, lo sabía, pero en ese momento necesitaba toda mi fuerza para dar el siguiente paso. Cuando bajé las escaleras, la casa estaba en silencio. Mi madre apareció desde la cocina, con los ojos enrojecidos. «No tienes que irte así», murmuró. «Tu padre hablará cuando se calme». «Ambas sabemos que no es verdad», respondí. «Esta ruptura lleva años gestándose». Me abrazó con fuerza, su cuerpo menudo temblando contra el mío. Me deslizó algo en el bolsillo de mi abrigo. «Para que puedas estar bien los primeros días», dijo. Era un sobre con dinero,
su manera silenciosa de decir que no aprobaba la decisión de mi padre. «Gracias», susurré. «Te llamaré cuando esté instalada». Salí a la calle sin mirar atrás. El frío de Madrid me golpeó la cara, pero resultaba casi reconfortante después del ambiente gélido de casa. Las calles estaban llenas de gente que caminaba con prisa, cada uno encerrado en su propio mundo de preocupaciones. Me uní a ellos, una más entre la multitud, con el peso de mi maleta recordándome que ya no tenía un lugar al que llamar hogar. El apartamento de Sofía era pequeño, pero acogedor, uno de esos espacios reformados en el barrio de Lavapiés, donde cada centímetro está aprovechado al máximo. Mi amiga me recibió con los brazos abiertos y sin hacer demasiadas preguntas, una cualidad que siempre había admirado en ella. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», me dijo mientras me ayudaba a colocar mi escaso equipaje junto al sofá-cama. «Sabes que para eso estamos». Asentí, incapaz de expresar con palabras la gratitud que sentía. Nos conocíamos desde la universidad, pero nunca habíamos tenido que poner a prueba nuestra amistad de esta manera. La incomodidad de ser una carga se mezclaba con el alivio de tener un lugar donde dormir. Los primeros días transcurrieron en una especie de limbo. Me despertaba sobresaltada cada mañana, tardando unos segundos en recordar dónde estaba y por qué. Luego venía la oleada de recuerdos y el peso en el pecho que me acompañaría durante el resto del día. Pasaba las horas enviando currículums, recorriendo páginas de empleo y agotando los contactos que aún me quedaban en el sector. Las respuestas, cuando llegaban, eran siempre las mismas. «Gracias por tu interés, pero hemos elegido a otro candidato». Cada rechazo era un nuevo golpe a mi ya maltrecha autoestima. Una tarde, mientras esperaba en la cola de una cafetería para pedir el café más barato del menú, mi teléfono vibró. Era Miguel. «¿Cómo estás?». Su mensaje, tan simple, desató algo dentro de mí. Me senté en un banco de la plaza de Lavapiés y le respondí con sinceridad. «Sobreviviendo. ¿Y tú? ¿Cómo están las cosas en casa?». «Tensas. Papá apenas habla y mamá llora cuando cree que nadie la ve. Te echo de menos, Ele». «Yo también a ti», escribí, notando cómo se me formaba un nudo en la garganta. Él no lo dice, pero creo que se arrepiente. Es demasiado orgulloso para admitirlo. No respondí. El orgullo era algo que había heredado de mi padre, para bien o para mal. 2 semanas sin hablarnos, y ninguno de los dos había dado el primer paso. Quizás éramos más parecidos de lo que me gustaba reconocer. Esa noche, cuando Sofía llegó del trabajo, me encontró sentada en el suelo del baño, con los restos de un ataque de llanto todavía visibles en mi rostro. «Ya está bien», dijo, sentándose a mi lado. «Mañana vienes conmigo a la editorial. Hay una vacante en administración. No es nada del otro mundo, pero es un comienzo». «Sofía, no puedo aceptar». «No te estoy ofreciendo un favor», me interrumpió. «Te estoy ofreciendo una oportunidad. Lo que hagas con ella depende de ti». Al día siguiente, con un traje prestado y el estómago encogido por los nervios, entré en las oficinas de la pequeña editorial donde Sofía trabajaba como correctora. El edificio, un antiguo palacete reconvertido en espacio de trabajo, me intimidó nada más cruzar sus puertas. Me sentía como una impostora, alguien jugando a ser profesional mientras su vida se desmoronaba en silencio. La entrevista fue breve pero intensa. El director, un hombre de unos 50 años con gafas de montura gruesa y una forma de hablar pausada, me observó con curiosidad mientras repasaba mi currículum. «Estás sobrecualificada para este puesto», comentó. «Estoy en un momento de transición personal», respondí, eligiendo las palabras con cuidado. «Necesito estabilidad mientras reoriento mi carrera». Me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mi respuesta ensayada, hasta las grietas que intentaba ocultar. «La estabilidad es importante», dijo finalmente. «Y valoro la honestidad. Puedes empezar el lunes». Salí de la editorial con una mezcla de incredulidad y alivio. No era el trabajo de mis sueños, pero era un salvavidas cuando más lo necesitaba. Llamé a mi madre desde un banco de la Plaza Santa Ana, con el sol de la tarde calentando mi rostro. «He encontrado trabajo», le dije cuando respondió. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego escuché cómo contenía un sollozo. «Me alegro mucho, cariño. ¿Estás bien? ¿Tienes dónde quedarte?» «Estoy con Sofía. Estoy bien». Era una verdad a medias, pero no quería preocuparla más de lo necesario.
Tu padre pregunta por ti, dijo después de una pausa. A su manera. ¿Qué significa eso? Revisa tu habitación cada noche, como si esperara encontrarte allí. Creo que no sabe cómo dar marcha atrás. Cerré los ojos, imaginando a mi padre en el umbral de mi habitación vacía. El mismo hombre que me había echado de casa ahora vagaba por las habitaciones como un fantasma, buscando rastros de mi presencia. Necesito tiempo, respondí. Ambos lo necesitamos. Esa noche, sentada en el balcón del apartamento de Sofía, observé las luces de Madrid parpadear bajo un cielo sin estrellas. La ciudad nunca dormía del todo. Siempre había alguien en movimiento, buscando su camino a través de las calles iluminadas. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Elena, soy Javier. Me ha costado conseguir tu número. ¿Podemos vernos? Hay algo que deberías saber sobre tu despido. Javier había sido mi compañero en la empresa. Nunca fuimos especialmente cercanos, pero compartíamos proyectos y, ocasionalmente, cafés en la máquina de la oficina. Su mensaje despertó una curiosidad que creía dormida. Le respondí acordando una cita para el día siguiente en una cafetería cerca de la editorial. Cualquier información sobre mi abrupto despido, por dolorosa que fuera, era mejor que la incertidumbre que me había estado carcomiendo durante meses. Al acostarme esa noche en el sofá cama de Sofía, me di cuenta de que por primera vez en semanas sentía algo parecido a la esperanza. No era una emoción fuerte, más bien un leve resplandor en la oscuridad, pero era suficiente para seguir adelante un día más. Pensé en mi familia, en la casa de Malasaña que ya no era mi hogar, en mi padre y su orgullo herido, en mi madre y sus lágrimas silenciosas, en Miguel y sus mensajes que intentaban tender puentes sobre un abismo que parecía insalvable. Los echaba de menos a todos, incluso a mi padre con su terquedad y sus expectativas imposibles. Pero también sentía que esta distancia forzada me estaba permitiendo verme a mí misma con claridad por primera vez. Quizás necesitaba romperme para poder reconstruirme desde cero. La cafetería Noviciado era uno de esos lugares auténticos que resistían la gentrificación del centro de Madrid. Mesas de mármol, camareros veteranos y un ruido constante de tazas y conversaciones. Javier ya estaba allí cuando llegué, removiendo distraídamente un café con leche mientras consultaba su móvil. «Gracias por venir», dijo levantándose para saludarme. Su rostro mostraba una expresión que no supe interpretar, entre la preocupación y el alivio. Nos sentamos y pedí un café solo. El camarero, un hombre de mediana edad con el ceño permanentemente fruncido, asintió y se alejó sin decir palabra. «¿Cómo has estado?», preguntó Javier. «He tenido días mejores», respondí con una sonrisa forzada. «Pero sobrevivo. ¿Qué es eso que querías contarme?». Javier jugueteó con la cucharilla, dubitativo. «No sé por dónde empezar. Después de que te despidieran, las cosas se pusieron extrañas en la oficina». «¿Extrañas cómo?». «Durante semanas nadie mencionó tu nombre, como si hubieras dejado de existir. Pero luego empezaron los rumores». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Dijeron que te habían despedido por filtrar información a la competencia». Sentí que la sangre me hervía. «¿Qué? Eso es completamente falso». «Lo sé», asintió. «Y ahí es donde la cosa se pone interesante. La semana pasada encontré algo mientras buscaba unos archivos en el servidor. Correos entre Martínez y tu cliente principal, Grupo Inditex, de antes de tu despido». El camarero dejó mi café en la mesa. Esperé a que se alejara antes de continuar. «¿Y qué decían esos correos?». Martínez ofreció hacerse cargo personalmente de la cuenta si reducían los honorarios que habías negociado tú. Les dijo que estabas cometiendo errores, que no estabas a la altura. Les prometió más por menos. La revelación me golpeó como una bofetada. Carlos Martínez, mi supervisor directo, el mismo que me había comunicado mi despido con falsa compasión, me había estado saboteando a mis espaldas. «Tengo copias», añadió Javier, deslizando discretamente una memoria USB hacia mí. «Pensé que deberías saberlo». «¿Por qué haces esto?», pregunté, guardando la memoria en mi bolso. «Podrías meterte en problemas». Javier desvió la mirada hacia la ventana. «Mi hermana pasó por algo similar hace años. Nadie la ayudó. Me prometí que yo no sería ese tipo de persona. Salí de la cafetería con la mente funcionando a toda velocidad. La traición de Martínez explicaba muchas cosas. Proyectos que inexplicablemente se torcían
Clientes que de repente se volvían más exigentes, críticas veladas en reuniones de equipo. Había estado socavando mi trabajo durante meses, preparando el terreno para mi caída. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, procesando lo que acababa de descubrir. La rabia inicial dio paso a una sensación más compleja, una mezcla de validación y determinación. No había fracasado profesionalmente. Me habían hecho fracasar. Al pasar frente a un bufete de abogados, me detuve. ¿Tenía base para una demanda? ¿Valía la pena embarcarse en una batalla legal que probablemente sería larga y costosa? No tenía respuestas claras, pero por primera vez en meses sentía que tenía opciones. Esa noche, sentada en la pequeña mesa del apartamento de Sofía, revisé los correos que Javier me había proporcionado. Eran incluso peores de lo que había descrito. Martínez no solo me había desacreditado profesionalmente, sino que había insinuado problemas personales que afectaban a mi rendimiento, mentiras calculadas para destruir mi reputación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía después de leer por encima de mi hombro. No lo sé, respondí sinceramente. Una parte de mí quiere hundirlo, hacer público todo esto. Otra parte solo quiere dejarlo atrás y empezar de nuevo. ¿Y qué parte pesa más? Me quedé en silencio, contemplando la pantalla del ordenador donde las pruebas de la traición brillaban con luz azulada. Quiero que sepa que lo sé, dije finalmente, que no me engañó. No sé si eso cambiará algo, pero necesito hacerlo por mí. Al día siguiente, en mi descanso del nuevo trabajo, escribí un correo a Martínez. No era un mensaje largo ni especialmente elaborado, solo unas pocas líneas informándole de que conocía la verdad sobre mi despido y que tenía pruebas. No incluía amenazas ni exigencias, solo la constatación de un hecho. Su respuesta llegó esa misma tarde, una invitación para reunirnos, redactada con una cordialidad que resultaba insultante dadas las circunstancias. Acepté, más por curiosidad que por esperar algún tipo de reparación. Decidimos encontrarnos en un café cerca de mi antigua oficina. Cuando llegué, Martínez ya estaba allí, con su característico traje impecable y su expresión de suficiencia apenas disimulada. «Elena, me alegra verte», dijo con falsa camaradería. «Ahórratelo», respondí, sentándome frente a él. «Ambos sabemos por qué estamos aquí». Su sonrisa se tensó. «Mira, entiendo que estés molesta. Los negocios son complicados a veces, y las decisiones difíciles». «No», le interrumpí. «Esto no fue una decisión difícil. Fue sabotaje deliberado. Me tendiste una trampa para quedarte con mi cliente y mi comisión». Martínez miró alrededor, visiblemente incómodo con mi franqueza. «Baja la voz, por favor. Podemos discutir esto civilizadamente». ¿Civilizadamente? ¿Como cuando esparciste rumores sobre mí después de despedirme? ¿O como cuando mentiste a Inditex sobre mi trabajo? Su fachada comenzó a resquebrajarse. «No tienes pruebas de nada de eso», dijo, pero su voz carecía de convicción. Saqué mi teléfono y le mostré uno de los correos. «¿Seguro? Porque esto parece bastante concluyente». El color abandonó su rostro. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «¿Dinero? ¿Una carta de recomendación?». La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado realmente en lo que quería conseguir con esta confrontación. Venganza, quizás. Justicia. O simplemente cerrar una herida que llevaba meses supurando. «Quiero que admitas lo que hiciste», respondí. «No solo a mí, sino a la empresa. Y quiero una disculpa pública que limpie mi nombre profesionalmente». Martínez soltó una risa amarga. «¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Sería el fin de mi carrera. Igual que intentaste que fuera el fin de la mía». Nos miramos fijamente, en un duelo silencioso que ninguno de los dos parecía dispuesto a perder. Finalmente, Martínez apartó la mirada. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo. «Tienes 3 días», respondí, levantándome. Después, estos correos llegarán a Recursos Humanos y a la Junta Directiva. Salí del café con una extraña sensación de ligereza. No sabía si Martínez cedería a mis exigencias, pero por primera vez desde mi despido, sentía que había recuperado algo de control sobre mi vida. Esa noche, decidí hacer algo que había estado posponiendo: llamar a mi padre. No para disculparme, ni para pedir permiso para volver, sino para hablar, como 2 adultos que se han herido mutuamente, pero que comparten un vínculo que trasciende el orgullo.
El teléfono sonó varias veces antes de que respondiera. Su voz, grave y familiar, pronunció un cauteloso «Diga, papá, soy yo», dije, notando cómo mi corazón se aceleraba. Hubo un silencio que pareció extenderse eternamente. Podía imaginarle de pie en el pasillo de casa, junto al teléfono fijo, con esa expresión indescifrable que también conocía. «Elena», dijo finalmente. No era una pregunta, ni una bienvenida, solo una constatación. Pero en esa única palabra percibí algo que me dio esperanza. No había cerrado la puerta del todo. «¿Dónde estás?», preguntó mi padre después de aquel silencio que parecía contener años enteros de palabras no dichas. «En un lugar seguro», respondí, sin querer dar detalles específicos. No por desconfianza, sino por necesidad de mantener mi nuevo espacio intacto, sin la sombra de nuestra historia. Otro silencio. A través del teléfono podía escuchar el sonido familiar de la radio de fondo, probablemente el programa de tertulias que mi padre escuchaba cada noche. «Tu madre está preocupada», dijo finalmente. «No estamos preocupados, o yo estoy preocupado». Mi padre siempre había utilizado a mi madre como intermediaria emocional, como si expresar sus propios sentimientos fuera una debilidad imperdonable. «Dile que estoy bien. Tengo trabajo. Tengo donde quedarme». «¿Trabajo? ¿Dónde?». Me sorprendió la pregunta. No esperaba interés genuino por los detalles de mi nueva vida, solo reproches o quizás una invitación reluctante para volver a casa. «En una editorial. Es algo provisional, pero es un comienzo». «Bien», respondió. Luego añadió, con voz más baja, «Miguel te echa de menos». De nuevo, utilizando a otra persona como conducto para sus propias emociones. Me preguntaba si alguna vez sería capaz de decir directamente «yo te echo de menos», o si esas palabras estaban vetadas en su vocabulario. «Yo también le echo de menos», respondí. «A todos vosotros». Un suspiro al otro lado de la línea. Casi podía verle pasándose la mano por el pelo canoso. Un gesto que hacía siempre que se sentía acorralado. «Lo que hiciste», comenzó. «Lo sé», le interrumpí. «Fue un error. Pero lo que tú hiciste también lo fue». Las palabras quedaron flotando entre nosotros, pesadas y definitivas. Un reconocimiento mutuo de fallos que ninguno de los dos estaba preparado para analizar en profundidad. «¿Quieres hablar con tu madre?», preguntó, cambiando de tema. «Sí», respondí, agradecida por el respiro. El teléfono cambió de manos y la voz cálida de mi madre inundó la línea. «¿Elena? ¿Estás bien, cariño?». Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la conversación con mi padre finalmente se desbordaron. «Estoy bien, mamá. De verdad». Hablamos durante casi una hora. Le conté sobre el apartamento de Sofía, sobre mi nuevo trabajo, incluso sobre el descubrimiento de la traición de Martínez, aunque suavicé los detalles para no preocuparla más. Ella me puso al día sobre las pequeñas cosas de casa, la tubería que se había estropeado en la cocina, el cumpleaños de la vecina del tercero, la nueva receta que había aprendido en su club de lectura. Era como si ambas intentáramos tejer un puente sobre el abismo que mi partida había creado, un frágil puente hecho de palabras y recuerdos compartidos. «Tu padre no es bueno con las palabras», dijo antes de colgar, «pero está sufriendo. Os parecéis más de lo que ninguno de los dos queréis admitir». Después de la llamada, me senté en el pequeño balcón del apartamento, observando la vida nocturna de lavapiés desplegarse bajo mis pies, grupos de jóvenes dirigiéndose a bares, parejas caminando lentamente, absortas en su propio mundo, trabajadores regresando a casa después de turnos interminables. Sofía se unió a mí, ofreciéndome una copa de vino barato que había comprado para celebrar mi primera semana de trabajo. «¿Cómo ha ido?», preguntó. «No lo sé», respondí honestamente. No fue ni un desastre ni una reconciliación. Fue un comienzo, supongo. «Los comienzos son buenos», asintió ella. «Son necesarios». A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, recibí un mensaje de Martínez. «Necesito más tiempo. Por favor, no hagas nada todavía». Sentí una punzada de satisfacción al imaginarle ansioso, probablemente sin dormir, sopesando sus opciones. Era una pequeña victoria, pero después de meses sintiéndome impotente, incluso las victorias pequeñas sabían dulces.
La editorial resultó ser un lugar sorprendentemente acogedor. Mi trabajo era principalmente administrativo, gestionar contratos, organizar agendas, coordinar envíos, pero el ambiente era estimulante. Estaba rodeada de libros y de personas que los amaban, que creían en el poder de las palabras para cambiar realidades. Mi jefe, Darío, era un hombre de pocas palabras pero observador. A menudo le sorprendía mirándome con curiosidad, como si intentara resolver un enigma. «Tienes talento para esto», me dijo un día, después de que reorganizara el sistema de archivo de manuscritos. «Pero me da la sensación de que no es lo que realmente quieres hacer». Me sorprendió su franqueza. «Estoy agradecida por la oportunidad», respondí diplomáticamente. «No he dicho que no lo estés», sonrió. «Solo digo que tus ojos se iluminan cuando hablas con los editores sobre los manuscritos, no cuando archivas contratos». No supe qué responder. Durante tanto tiempo había estado centrada en sobrevivir, en mantener las apariencias, que había olvidado preguntarme qué era lo que realmente quería. «Piénsalo», añadió Darío antes de volver a su despacho. «Siempre estamos buscando lectores para evaluar manuscritos. Es trabajo extra, pero podría ser un primer paso si te interesa el mundo editorial más allá de lo administrativo». Esa noche, al regresar al apartamento, encontré a Miguel esperándome en la entrada del edificio. Mi hermano pequeño, con sus eternos vaqueros desgastados y su pelo siempre demasiado largo, parecía más adulto de lo que recordaba. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sorprendida pero feliz de verle. «Necesitaba hablar contigo», respondió, con una seriedad impropia de sus 17 años. Y no quería hacerlo por teléfono con papá y mamá escuchando. Subimos al apartamento. Sofía, con su habitual discreción, nos dejó el espacio libre con la excusa de ir a comprar algo para la cena. «¿Ha pasado algo?», pregunté una vez que estuvimos solos. Miguel se paseó por la pequeña sala, inquieto. «Papá está mal, Elena. Peor de lo que mamá te ha contado». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿A qué te refieres? ¿Está enfermo?». «No físicamente», respondió, sentándose finalmente. «Pero desde que te fuiste, es como si una parte de él se hubiera apagado. Va al trabajo, vuelve a casa, apenas habla durante la cena. El otro día le encontré en tu habitación, sentado en tu cama, mirando tus libros. La imagen me golpeó con fuerza. Mi padre, ese hombre aparentemente inquebrantable, sentado solo en mi habitación vacía. Miguel, lo que pasó, lo sé», me interrumpió. «Sé que te mintió. Sé que has descubierto la verdad sobre tu despido. Mamá me lo contó. Me sorprendió que mi madre hubiera compartido esa información con él. Siempre había intentado protegerle de los problemas familiares. Entonces entiendes por qué no puedo simplemente volver y fingir que nada ha pasado. No te pido eso», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Te pido que hables con él, cara a cara, no por teléfono, donde es fácil esconderse. Que le des la oportunidad de encontrar las palabras que necesita decir». Mi hermano pequeño, de repente, parecía el más maduro de todos nosotros. Tragué saliva, intentando deshacer el nudo que se había formado en mi garganta. «¿Cuándo?», pregunté finalmente. «Este domingo. Les he dicho que vamos a comer juntos, tú y yo. Pero si estás dispuesta, podríamos pasar por casa después». La idea de volver a cruzar el umbral de la casa familiar me producía una mezcla de anhelo y pánico. Pero Miguel tenía razón. Algunas conversaciones necesitan el lenguaje del cuerpo, la honestidad de los ojos, la vulnerabilidad de la presencia física. «De acuerdo», asentí, «pero no prometo nada». Miguel sonrió, el alivio visible en su rostro. «No te pido promesas, solo una oportunidad». Cuando se marchó, me quedé contemplando la ciudad a través de la ventana. Madrid brillaba bajo el cielo nocturno, millones de luces que eran millones de historias entrelazadas. En algún lugar, entre todas esas luces, estaba la casa donde había crecido, el lugar que había dejado pero que nunca había abandonado del todo. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Esta vez no era de Martínez ni de mi familia, sino de un número desconocido. «Señora Sánchez, soy Lucía Méndez de Grupo Inditex. Me gustaría hablar con usted sobre Carlos Martínez y su reciente propuesta. ¿Podríamos reunirnos?». El mensaje me dejó sin aliento. Parecía que los engranajes del destino estaban comenzando a moverse.
pero en una dirección que no podía prever. El restaurante que Lucía Méndez había elegido para nuestro encuentro era uno de esos lugares discretos de Madrid donde los ejecutivos cierran tratos lejos de miradas indiscretas. Situada en un elegante edificio del barrio de Salamanca, la terraza interior ofrecía la combinación perfecta de privacidad y sofisticación. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada, nerviosa pero decidida a mantener la compostura. Me había puesto el único traje formal que había metido en mi maleta apresuradamente aquella mañana de noviembre, ahora ligeramente arrugado a pesar de mis esfuerzos con la plancha prestada de Sofía. Una mujer de unos 40 años, con un impecable traje azul marino y una tablet bajo el brazo, se acercó a mi mesa. ¿Elena Sánchez?, preguntó con una sonrisa profesional. Sí, gracias por contactarme, respondí, levantándome para estrechar su mano. Lucía Méndez, directora de marketing de Grupo Inditex, se presentó mientras tomaba asiento frente a mí. Agradezco que haya accedido a reunirse conmigo con tan poca antelación. Un camarero se acercó, y Lucía pidió agua con gas y una ensalada. Yo opté por un café, mi estómago demasiado tenso para considerar comida. Iré al grano, dijo una vez que el camarero se alejó. Hace 2 días, Carlos Martínez nos contactó con una propuesta para reestructurar completamente nuestra estrategia digital. Es una propuesta ambiciosa, pero muy similar a un proyecto que usted nos había presentado hace 6 meses. Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Similar en qué sentido?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. No similar, idéntica, corrigió, sacando varios documentos de su maletín. Mismos objetivos, misma metodología, incluso los mismos ejemplos de casos de éxito, solo que con un presupuesto considerablemente menor. Colocó los documentos sobre la mesa. Reconocí inmediatamente mi trabajo, la presentación que había preparado durante semanas, ajustando cada detalle para satisfacer las necesidades específicas de Inditex. Martínez no solo había robado mi cliente, había robado mi trabajo intelectual. No entiendo, continuó Lucía. Según Martínez, usted abandonó la empresa por problemas personales, pero ayer recibimos un correo anónimo con copias de comunicaciones entre él y nuestra empresa que pintan un cuadro muy diferente. Javier, tenía que haber sido él. Había decidido actuar por su cuenta, enviando las pruebas directamente a Inditex. La verdad, respondí tras un momento de reflexión, es que fui despedida después de que Martínez me saboteara sistemáticamente. Recientemente descubrí evidencia de que había estado negociando a mis espaldas, desacreditándome para quedarse con mi trabajo y mis clientes. Le conté toda la historia, desde los primeros indicios de problemas hasta el despido, la mentira a mi familia y el eventual descubrimiento de la verdad. Lucía escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en su tablet. Entiendo, dijo cuando terminé. Lamento mucho lo que ha vivido. Pero debo ser clara. En Inditex valoramos la integridad tanto como la creatividad. Lo que Martínez ha hecho no solo es poco ético, sino potencialmente ilegal en términos de propiedad intelectual. El camarero trajo nuestras bebidas. Tomé un sorbo de café, necesitando algo que me anclara a la realidad de este momento que parecía sacado de una película. ¿Qué piensa hacer?, pregunté. Hemos cancelado cualquier acuerdo pendiente con la empresa de Martínez, respondió directamente. Pero eso no es por lo que la contacté. Estamos buscando a alguien que lidere nuestra estrategia digital, alguien con visión y principios. Su proyecto original nos impresionó, señora Sánchez, y su manejo de esta situación difícil nos ha impresionado aún más. Tardé un momento en procesar lo que estaba insinuando. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo una entrevista, precisó con una sonrisa. Pero dada su trayectoria y lo que ahora sabemos, diría que sus posibilidades son excelentes. Salí del restaurante 1 hora después, con una tarjeta de Lucía y una cita para una entrevista formal la semana siguiente. El sol de Madrid brillaba con fuerza, pero no más que la sensación de reivindicación que crecía dentro de mí. Mi teléfono sonó casi inmediatamente. Era Martínez. ¿Qué demonios has hecho?, gritó sin siquiera saludar. Inditex acaba de cancelar nuestro contrato. Me han acusado de plagio y conducta no ética. No he hecho nada que no merecieras. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Alguien envió las pruebas a Inditex. Eso es todo. La verdad siempre encuentra su camino, Carlos. Esto no quedará así, amenazó.
Te demandaré por difamación, por... Adelante, le interrumpí. Tengo todos los correos. Y ahora Inditex también. ¿De verdad quieres que esto se convierta en un caso legal donde todo salga a la luz? Piénsalo bien. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, escuché un suspiro derrotado. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz ahora despojada de toda arrogancia. Ya te lo dije. Una disculpa pública y una carta aclarando que fui despedida injustamente. Envíala a todos nuestros contactos profesionales comunes para el lunes. Si lo haces, consideraré el asunto cerrado. ¿Y si no lo hago? Entonces presentaré una demanda formal. Con todas las pruebas que tengo, no será difícil demostrar el daño a mi carrera y reputación. Tú decides. Colgué sin esperar su respuesta. Por primera vez desde que había salido de casa de mis padres, sentía que tenía el control de mi vida. Las piezas comenzaban a encajar, no de la manera que había planeado, pero quizás de una forma más auténtica. El domingo llegó demasiado rápido. Miguel y yo habíamos quedado para comer en una pequeña taberna cerca de Plaza Mayor, uno de nuestros lugares favoritos desde adolescentes. ¿Nerviosa?, preguntó mientras compartíamos un plato de croquetas. Aterrorizada, admití. No sé qué decirle a papá cuando le vea. No tienes que tener un discurso preparado, respondió, sabiamente. Solo sé honesta. Después de la comida, caminamos lentamente hacia Malasaña. Cada calle, cada esquina despertaba recuerdos. El kiosco donde comprábamos chucherías de niños, la parada de autobús donde esperaba para ir al instituto, el banco donde besé por primera vez a un chico. Cuando doblamos la esquina y vi nuestro edificio, sentí que me faltaba el aire. Miguel tomó mi mano, dándome un apretón reconfortante. «Puedes hacerlo», susurró. El portal familiar, el ascensor con su espejo manchado, el pasillo con la maceta que mi madre se empeñaba en mantener viva a pesar de la falta de luz natural. Todo estaba exactamente igual, como si el tiempo se hubiera detenido durante mi ausencia. Miguel abrió la puerta con sus llaves. El olor a casa, una mezcla de la colonia de mi madre, los libros viejos de mi padre y ese indefinible aroma a hogar, me golpeó con fuerza, despertando una nostalgia casi dolorosa. «Ya estamos aquí», anunció Miguel, colgando su chaqueta en el perchero. Mi madre apareció desde la cocina, secándose las manos en su delantal. Se detuvo al verme, sus ojos llenándose instantáneamente de lágrimas. «Elena», murmuró, abriendo los brazos. Me fundí en su abrazo, absorbiendo su calidez, su olor familiar, la sensación de seguridad que solo ella podía transmitir. «Hola, mamá», susurré contra su hombro. «Estás tan delgada», dijo apartándose para examinarme. «¿Estás comiendo bien? ¿Sofía te cuida?» Sonreí ante su preocupación maternal, tan familiar y reconfortante. «Estoy bien, de verdad, y Sofía ha sido maravillosa». Un ruido desde el pasillo nos interrumpió. Mi padre estaba allí, de pie, observándonos con una expresión indescifrable. Llevaba la misma camisa azul que recordaba, el mismo reloj en su muñeca izquierda, el mismo gesto de mantener una mano en el bolsillo, pero algo en él había cambiado. Parecía más viejo, más cansado, los hombros ligeramente caídos como si llevara un peso invisible. «Hola, papá», dije, mi voz apenas un susurro. Asintió brevemente, sin palabras. Mi madre y Miguel intercambiaron una mirada, y discretamente se retiraron hacia la cocina, dejándonos solos en el recibidor. El silencio se extendió entre nosotros, espeso y cargado de emociones no expresadas. Finalmente, mi padre dio un paso hacia adelante. «Tu habitación sigue igual», dijo, como si eso explicara todo. «Gracias», respondí, sin saber qué más decir. Otro silencio. Podía escuchar a mi madre y Miguel hablando en voz baja en la cocina, el tintineo de tazas, la normalidad cotidiana continuando a pesar de la tensión entre nosotros. «Me equivoqué», dijo finalmente mi padre, las palabras saliendo con dificultad, como si cada una costara un esfuerzo físico. «No debí echarte así». Era lo más cercano a una disculpa que jamás le había escuchado pronunciar. Para un hombre como él, admitir un error era casi imposible. Un reconocimiento de debilidad que siempre había evitado. «Yo también me equivoqué», admití. «Debí decirte la verdad sobre mi trabajo. Tenía miedo de decepcionarte». Mi padre pasó una mano por su rostro,
un gesto de cansancio y rendición. ¿Decepcionarme? Elena, eres la persona más brillante que conozco. Siempre lo has sido. Sus palabras me desarmaron completamente. Todas las defensas que había construido, todos los argumentos que había ensayado mentalmente, se desvanecieron ante esta confesión inesperada. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, la voz quebrándose ligeramente. Mi padre miró hacia el suelo, como si allí pudiera encontrar las respuestas que buscaba. Porque mi padre nunca me lo dijo a mí, respondió finalmente, y no sabía cómo hacerlo. De repente, muchas cosas cobraron sentido. La rigidez de mi padre, sus expectativas imposibles, su dificultad para expresar afecto, todo tenía raíces más profundas de lo que había imaginado. Nos quedamos allí, en el recibidor de casa, dos personas separadas por décadas de malentendidos y palabras no dichas, pero unidas por un vínculo que trascendía el orgullo y el dolor. He conseguido trabajo, dije, rompiendo el silencio, o al menos, tengo una entrevista muy prometedora. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de mi padre, iluminando brevemente sus facciones cansadas. Nunca dudé que lo harías. La oficina central de Inditex en Madrid ocupaba un elegante edificio de cristal y acero en el Paseo de la Castellana. El día de mi entrevista, el cielo amenazaba lluvia, grandes nubes grises que se movían con rapidez, empujadas por un viento frío. Me detuve unos instantes frente al imponente vestíbulo, ajustando el cuello de mi blusa recién comprada, un pequeño lujo que me había permitido para la ocasión. El guardia de seguridad me indicó hacia dónde dirigirme, y pronto me encontré en una sala de espera minimalista con vistas panorámicas de la ciudad. Madrid se extendía bajo mis pies, gris y bulliciosa, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en sus entrañas. Señorita Sánchez, me llamó una asistente con sonrisa profesional. La están esperando. La sala de reuniones era amplia y luminosa, con una gran mesa ovalada donde ya esperaban 5 personas. Reconocí a Lucía, quien me presentó al resto del equipo. El director de proyectos digitales, 2 creativos senior, y para mi sorpresa, el director general de la división española. La entrevista duró casi 2 horas. Hablamos sobre estrategias digitales, tendencias del mercado, mis experiencias previas. En ningún momento mencionaron a Martínez o las circunstancias que nos habían llevado a este punto. Era como si hubieran decidido tácitamente que mi trabajo hablaría por sí mismo, sin la sombra de la controversia. Cuando finalmente salí del edificio, me sentía extrañamente ligera. Independientemente del resultado, había defendido mis ideas con convicción y honestidad. Ya no era la mujer asustada que había abandonado la casa familiar meses atrás, sino alguien que comenzaba a reconocerse a sí misma en el espejo. Esa noche, mientras cenaba con Sofía en su pequeño apartamento, recibí la llamada de Lucía. El trabajo era mío si lo quería. El salario era considerablemente mejor que el de mi puesto anterior, y las responsabilidades se alineaban perfectamente con mis ambiciones profesionales. «Esto merece una celebración de verdad», exclamó Sofía, descorchando una botella de cava que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras brindábamos, mi teléfono sonó nuevamente. Era un correo electrónico de un contacto profesional. «Acabo de recibir esto de Carlos Martínez. Pensé que deberías verlo». Adjunto estaba un mensaje enviado a varios profesionales del sector. En él, Martínez admitía haber malinterpretado mi salida de la empresa y aclaraba que mi trabajo siempre había sido ejemplar y creativo. No era exactamente la disculpa pública que había exigido, pero era suficiente. La verdad, como le había dicho, siempre encuentra su camino. «Ha cumplido», le dije a Sofía, mostrándole el mensaje. «¿Te sientes mejor?», preguntó, rellenando nuestras copas. «No se trata de sentirme mejor», reflexioné. «Se trata de justicia, de equilibrio». Al día siguiente, visité a mis padres nuevamente, esta vez sin Miguel como intermediario, sin la tensión de un primer reencuentro. Mi madre había preparado mi plato favorito, tortilla de patatas con cebolla caramelizada, y mi padre había comprado una botella de vino para celebrar tu nuevo trabajo, dijo con una timidez impropia de él. Durante la comida, les conté sobre la entrevista, sobre los proyectos que esperaba desarrollar, sobre mis planes para el futuro.
Hablamos como adultos, sin los patrones tóxicos que habían definido nuestra relación durante tanto tiempo. Estamos orgullosos de ti, dijo mi padre mientras servía el postre. No añadió, a pesar de todo, o, finalmente. Simplemente, estamos orgullosos de ti. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. ¿Has pensado dónde vas a vivir?, preguntó mi madre. Sé que el apartamento de Sofía es temporal, y con tu nuevo trabajo podrías permitirte algo propio. He estado buscando, admití. Hay un pequeño estudio en Chamberí que me gusta. No es lujoso, pero tiene luz y está cerca del metro. Si necesitas ayuda con la fianza, comenzó mi padre. Gracias, le interrumpí con una sonrisa. Pero quiero hacerlo por mí misma. Vi en sus ojos que entendía. No era rechazo, era independencia. No era orgullo, era autodeterminación. Cuando me despedí esa tarde, la despedida fue cálida pero no sobreemocional. No había promesas exageradas de visitas diarias o llamadas constantes. Solo el entendimiento mutuo de que nuestra relación había cambiado, evolucionado hacia algo más sano, más equilibrado. Venid a cenar cuando esté instalada, les dije en la puerta. Os enseñaré mi nuevo hogar. Mi madre me abrazó, susurrando un «te quiero» contra mi mejilla. Mi padre, en un gesto inusual, me besó en la frente. «Cuídate», dijo simplemente, pero su mirada comunicaba mucho más. El estudio en Chamberí resultó ser perfecto. Un quinto piso con un pequeño balcón que daba a una calle tranquila, paredes blancas que pronto llenaría de libros y recuerdos. Una cocina diminuta pero funcional. El casero, un hombre mayor con ojos amables, me entregó las llaves después de firmar el contrato. «Es un buen barrio», comentó. «Tranquilo, pero con vida. Ideal para alguien que empieza una nueva etapa». No le pregunté cómo sabía que estaba comenzando algo nuevo. Quizás era obvio en mi rostro, en la manera en que mis ojos recorrían cada rincón del apartamento, imaginando posibilidades, planeando una vida. Sofía me ayudó con la mudanza. No tenía muchas cosas. La ropa que había llevado conmigo aquel día de noviembre, algunos libros que había comprado en estos meses, pequeños objetos que había ido adquiriendo para marcar momentos importantes. Mi madre me dio algunos platos y sartenes que tenía guardados, y Miguel apareció un sábado con un pequeño escritorio de madera que había encontrado en el rastro. «Para que escribas», dijo con una sonrisa. «Siempre decías que algún día escribirías tus historias». El comentario me sorprendió. Hacía años que no mencionaba mi viejo sueño de escribir, relegado a un rincón de mi mente por las presiones de la vida práctica, de las expectativas ajenas. «Gracias», respondí, pasando la mano por la superficie lisa de la madera. Quizás sea el momento de intentarlo. Poco a poco, el apartamento fue tomando forma, convirtiéndose en un reflejo de quién era yo ahora. No la hija obediente buscando aprobación, no la profesional desesperada por mantener apariencias, sino una mujer en proceso de definirse a sí misma. Mi primer día en Inditex coincidió con el inicio de la primavera. Madrid se desperezaba tras el letargo invernal. Los árboles en el Retiro comenzaban a verdear. Las terrazas se llenaban nuevamente de vida. Caminé hacia la estación de metro con paso ligero, disfrutando del aire fresco, del sol tímido que asomaba entre los edificios. Lucía me recibió en el vestíbulo, presentándome formalmente al equipo que ahora dirigiría. 6 personas, cada una con su especialidad, que me miraban con curiosidad y quizás un poco de recelo. Era natural, era la nueva, la desconocida, la que tenía que demostrar su valía. «Les he hablado de tu proyecto», dijo Lucía mientras me acompañaba a mi nueva oficina. «Están impresionados. Tienes carta blanca para implementarlo como consideres mejor». La oficina era pequeña pero luminosa, con vistas a la Castellana. Sobre el escritorio, un ramo de flores frescas con una tarjeta. «Bienvenida al equipo». Mi nombre en la puerta, mi ordenador esperando ser configurado, mi silla ajustada a la altura perfecta. Pequeños detalles que indicaban consideración, respeto profesional. Me senté, respirando profundamente, dejando que la realidad de este momento se asentara. Había pasado por tanto para llegar aquí. La mentira, la expulsión de casa, la lucha por la verdad, la reconciliación imperfecta pero sincera con mi familia. Cada piedra en el camino, cada obstáculo, cada dolor había sido necesario.
Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Primera día en el nuevo trabajo. Vas a brillar, hermana. Sonreí, guardando el teléfono. Era hora de comenzar. No solo un nuevo trabajo, sino una nueva forma de entender quién era yo, mis límites, mis posibilidades, una nueva forma de relacionarme con los demás y, sobre todo, conmigo misma. Abrí el ordenador y comencé a escribir el primer correo a mi equipo. Las palabras fluyeron con facilidad, claras y concisas, sin pretensiones, sin miedo, sin necesidad de impresionar o de ocultar. Por la ventana, Madrid continuaba su ritmo imparable. Coches, personas, vida en movimiento constante. Y yo, finalmente, formaba parte de ese flujo con pleno derecho, con identidad propia. No era el final de la historia, por supuesto. Habría nuevos desafíos, nuevos conflictos, nuevas decisiones difíciles. La relación con mis padres seguiría evolucionando, con avances y retrocesos. El trabajo traería sus propias complicaciones. La vida, como siempre, se desarrollaría en su magnífica e impredecible complejidad. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para enfrentarlo todo. No desde el miedo o la obligación, sino desde la certeza de que, pasara lo que pasara, había encontrado mi propia voz. Y esa voz, finalmente libre, tenía mucho que decir.